Hablar acerca del escogimiento que Dios hace, y el escogimiento obviamente lo hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el escogido. Dice esta palabra que no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces Dios escoge, diga conmigo, Dios escoge. Por eso nosotros no creemos para salvación, para liberación, para bendición, los ídolos o los nombres que la gente toma para adorar y para pedirle, como María. María fue una mujer escogida por Dios, claro que sí, fue una mujer escogida por Dios, y por eso debemos de honrarla, y por eso debemos de tener en cuenta que fue un vaso escogido por Dios para ser útil, para hacer una obra de Dios en la tierra, pero no fue escogida para salvación. No fue escogida para que el mundo tuviera salvación por medio de ella. Fue escogida para dar a luz al Hijo de Dios. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio tan grande. Sí fue escogida, pero no para darnos salvación, sino que fue escogida para traer al mundo al Hijo de Dios. Por eso no creemos en otros nombres excepto en el nombre de Cristo Jesús, porque Él fue el escogido. Alguien más que fue escogido, por supuesto, fue Pedro. Pedro fue escogido. El Señor le dijo: sígueme, yo haré de ti un pescador de hombres. Y fue escogido y fue usado. Y su primer mensaje como predicador, 3,000 personas se convirtieron. Y más miles se convirtieron por medio de su ministerio, porque Dios lo escogió. Diga conmigo, Dios lo escogió. No porque él hablara muy bonito, no porque él supo qué decir en el momento adecuado, sino porque el Señor lo escogió y el Espíritu Santo daba testimonio de que Dios lo había escogido. Alguien más que Dios escogió fue a Pablo. Pablo fue un vaso escogido, y él fue escogido para ser apóstol a los gentiles. Él fue escogido, dijo él: Dios me ha constituido predicador, me ha constituido maestro y apóstol a los gentiles. Es decir, que tuvo esos escogimientos Pablo, pero nosotros no pedimos a Dios en el nombre de Pablo, no le pedimos a Pablo, no le pedimos a Pedro, porque ellos no fueron escogidos para nuestra salvación. Entonces yo debo de poner atención a los escogimientos que Dios hace. Yo le debo de poner atención a lo que sale de la boca de Dios. Si hay algo grande, hermano, es que lo que sale de la boca de Dios no hay retracción. Dice la Biblia, que dice ahí en Romanos, que los llamamientos de Dios son irrevocables. Es decir, cuando Él llama, Él no se arrepiente. Él no dice: voy a cambiar de opinión, no. Sino que Él escogió, y eso es lo que Él mismo se va a respetar a sí mismo. Ahora, aquí dice ese versículo 6, que no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que hay una promesa. Diga conmigo, una promesa. Sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Dios es el que empieza a obrar realmente, como alguien dijo. Nosotros no encontramos a Dios. Dios se reveló a nosotros, que es diferente. Diga conmigo, Dios se reveló a mí. Así es que no piense que nosotros fuimos muy listos. No piense que nosotros fuimos de ojos muy abiertos. No piense que tuvimos algo más especial, excepto que Dios nos escogió a nosotros. Que Dios escogió nuestras vidas. Por eso ese dicho está correcto. Nadie encontró a Dios. Dios se le plació revelarse a nosotros. Nos abrió el corazón, nos puso dentro de nuestra vida que Él es el Señor y que Él envió como Salvador a Cristo Jesús. Por Isaac será llamada tu descendencia. Habla de una promesa. Por eso si hago caso a los escogimientos, debo hacer caso también a las promesas de Dios. Debo de prestar atención. ¿Qué dice Dios? Si nosotros nos ponemos a prestar atención a Dios, ¿qué está diciendo? Nosotros vamos a saber exactamente qué hacer, qué camino tomar. Si tan solo nos detenemos un poco, le ponemos atención. ¿Qué estás hablando tú, Señor, el día de hoy?
Y usted va a mirar que el Espíritu Santo va a estar respaldando eso que Él está predicando. Por eso no es raro que se predique lo mismo aquí en China sin que haya una comunicación terrenal. Que se esté predicando el mismo tema, la misma circunstancia. Yo me sorprendo cuando aquí predico algo y el apóstol allá predicó lo mismo. Y muchas veces, a veces lo predico yo antes, pues, ¿por qué? Porque acá vamos adelantados en el horario. Llego a la casa, pongo el servicio del domingo y está predicando lo mismo que yo prediqué. ¿Por qué? Porque es un mismo Espíritu Santo. Es un mismo Espíritu Santo. Es el mismo tema. Es lo mismo que estamos compartiendo, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, que es el que obra. Y entonces, así como le pongo atención a los escogimientos, debo de poner atención a las promesas de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Yo quiero abrir mis oídos, tengo que ahora sí atar cabos. La palabra de Dios es, fíjese que la Biblia dice que la suma de tu palabra es la verdad. La suma, ¿por qué? Porque sumo esto y esto y esto y esto, y cuando la sumo me doy cuenta, oh, esto es lo que Dios está diciendo. Esto es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Por eso debo de aprender a hacer caso a los escogimientos y debo de aprender a hacer caso a las promesas de Dios. Porque la promesa de Dios se cumple. Y Dios trabaja sobre una promesa. Diga conmigo, sobre una promesa. Por eso tú estás aquí. ¿Sabes por qué tú y yo estamos aquí? Porque al Señor Jesucristo le prometieron que Él sería bendición para todas las naciones, para toda la tierra. A Abraham le dijeron: en tu simiente, es decir, en Cristo, pues, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso tú y yo estamos el día de hoy aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero es a causa de una promesa. Nada en Dios es un accidente. Nada. El otro día yo leía la palabra y me puse una nota, no recuerdo ni qué versículo estaba leyendo siquiera. Pero bueno, cuando el Señor Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré otro consolador y Él estará con ustedes. Y la nota que yo le ponía es: Dios nunca quita un pastor sin poner a otro. Nunca. Tal vez la congregación no lo sabe, tal vez el nuevo pastor no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Diga conmigo, Dios sí lo sabe. Porque hay pastores que se mueven, hay pastores que se van. Ahora en los últimos tiempos han ido muchos, no pocos, muchos. Y Dios está obrando, Dios está preparando. Hace poco estaba mirando cómo Dios está llamando la atención de los siervos de Dios hacia un lugar. Y yo digo, ese es el lugar. Lo voy a decir, que me perdonen los del Facebook, pero es por motivo de la enseñanza. Tuvieron un congreso, una enseñanza allá en Chiapas, en la iglesia llamada Final allá. Y miré cómo pastores de muchos lugares fueron, de Sinaloa, de muchos lugares, para allá. Y es que antes el apóstol Víctor estaba en la Ciudad de México. Pero perdonen los que se sientan ofendidos con esto, pero yo miro que el asunto se está cambiando a otro lugar. Quizás no me toca a mí decir eso, ¿verdad? No me toca a mí decir eso. Pero el asunto se está cambiando allá. Y como que la gente debe de voltear a ver, esto es lo que Dios está haciendo. Es lo que está llevando a cabo. Cuando Dios visitó Jerusalén, hubo un tremendo avivamiento en Jerusalén. Un tremendo avivamiento. Y en ese avivamiento Dios hizo milagros. Hermano, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Todos hablaban del avivamiento en Jerusalén. Y un día se conviertan unos en Antioquía. Y no le pusieron atención a Antioquía. No le pusieron atención. Cuando se dieron cuenta que se convirtieron unos en Antioquía, mandaron a Bernabé y lo mandaron solo. Que eso es antibíblico. El Señor Jesús nunca mandó a uno solo, nunca. Pero como no tuvo mucha importancia, Antioquía no tuvo mucha importancia, mandaron solo a Bernabé. Cuando los samaritanos recibieron, mandaron a Pedro y a Juan, a los dos, a que fueran a ver eso que estaban recibiendo los samaritanos. Pero cuando Antioquía, los gentiles, empezaron a recibir la palabra, mandaron a Bernabé, ni siquiera a un apóstol enviaron. Eso es antibíblico. Pero entonces el avivamiento se movió de Jerusalén a Antioquía. Y en Antioquía, dice el capítulo 13 de Hechos, que en Antioquía había profetas y maestros. Y se empezaron a levantar ministerios. Y empezó un avivamiento en Antioquía.
Y empezaron a mandar misioneros afuera, a Pablo, a Bernabé, a Silas, que fueran a predicar afuera, porque Dios había cambiado el avivamiento. Dios le había agarrado otra casa más. Ahora pensemos que el avivamiento de Jerusalén no menguó, pero sí se levantó un segundo. Un lugar donde Dios empezó a moverse con propósito. Y entonces Dios trabaja sobre escogimientos y sobre promesas, sobre propósitos. Por eso yo debo de abrir mis ojos. Señor, ¿qué estás haciendo tú, Señor, el día de hoy? Quiero mirar esa obra que tú estás haciendo. Quiero ponerte atención, Señor. Dice el versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces no es lo que viene por obra de la carne, las buenas intenciones, los buenos deseos. La carne nos traiciona, la carne nos hace que nosotros elijamos mal en la vida. Si tú elegiste esposa guiado por lo menos por tu alma, por lo menos si no tenías el espíritu vivo, te felicito, te fue bien. Pero si te dejaste llevar por la carne, hermano, mira una cara bonita y la cara estará muy bonita, pero el corazón puede estar de diablo, hermano. Pero si dijiste no, con mi espíritu. Por eso les ha ido bien, a la mayoría les ha ido bien, aquellos que dijeron, yo no quiero una esposa bonita, yo quiero una mujer que me ame. Yo quiero una mujer que me respete. Yo quiero una mujer que haga pie de casa conmigo. Yo quiero una mujer que esté dispuesta a que hagamos hogar y que tengamos una familia. Ahora, si fue Miss Universo, pues te felicito, te rayaste, mi hermano. Te rayaste. Pero aquel que solamente miró lo externo y que no miró lo de adentro, ese le va a ir como en feria en la vida, si es que no ya le fue. Porque solamente miró lo externo. Y es que no es por obra de carne, dice esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que dice que los hijos de Dios son los hijos de la promesa. Esos son considerados descendientes de Dios. Por eso no quiero quedarme mucho en lo que acabo de decir, pero los jóvenes deben tener cuidado, porque nosotros los viejos, pues ya, ¿verdad? Gracias a Dios nos fue bien. ¡Qué bárbaros! Gracias a Dios nos fue bien. Amén. A mí me fue bien. A mí me fue bien. Pero los jóvenes, por eso digo, los viejos ya, amén ya. Pero los jóvenes, es que los jóvenes a veces eligen mal, pero porque van sobre la carne, pues van sobre lo que ven los ojos. Pero Dios quiere que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu, y el Espíritu siempre va a pensar lo correcto, obviamente. Ahora, no es lo que viene por obra de la carne. En este caso, lo que es religión, ritos, costumbres, un estilo de culto programado. Eso es obviamente la obra de la carne. Versículo 9. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces somos hijos o somos promesa del Dios de Abraham. Somos promesa del Dios que le prometió a ese hombre que lo sacó de Ur de los Caldeos y que él le obedeció y que la fe le fue contada como justicia. ¿Cómo se mueven las promesas de Dios? Cuando nosotros actuamos basados en la justicia de Dios. Por eso todo tiene que ver con la justicia del Señor. La justicia de Dios sobre nosotros. Por eso es una justicia de Dios que nos fue puesta sobre nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Y entonces nosotros somos promesa del Dios de Abraham. Por eso es la única manera que seamos hijos de Dios nosotros. Que tú seas fruto, resultado de la promesa que Dios le dio a Abraham. No conociste a Abraham, no conociste a Sara, pero sí sabes o tenemos información de que fue un hombre de fe. Fue un hombre que le creyó a Dios y que eso le agradó a Dios. Y por eso cuando venimos delante de Dios, lo que hacemos nosotros es creerle a Dios. Diga conmigo, creerle a Dios. Mire, creerle a Dios es tan
poderoso, ¿no? Iba a decir maravilloso, pero no solamente maravilloso, porque maravilloso es para sorprenderse de algo que pasa. No, es poderoso creerle a Dios. De tal manera que en el tiempo del Señor Jesús, aquella mujer que padecía el flujo de sangre, se decía constantemente a sí misma, decía, si tan solo toco el borde de su manto. Lo repetía. Y cuando toca el borde de su manto y recibe sanidad, dice que el Señor Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. O tu fe te ha salvado. Es decir, no fue el Señor Jesús. Es más, él ni propósito tenía siquiera. Sino que cuando sintió que virtud o poder salió de él, dijo, alguien me ha tocado. Pero fue el poder de la fe. Por eso nunca menosprecies el poder de la fe. Siempre que camines o caminando en el Evangelio, siempre busca cómo puedo activar mi fe o cómo puedo hacer obras de fe. Cuando Dios pone algo en tu corazón, cuando tienes un impulso de hacer algo para Dios, cuando tienes ese deseo, y quizás el deseo es tremendo, es grande. Y cuando digo grande es porque está fuera de tu alcance. Cuenta Kenneth Copeland que cuando él empezó en el Evangelio, él quería ofrendar pero no tenía. Entonces dice que cuando pasó la ofrenda, él no tenía nada que ofrendar. Y entonces le arrancó un botón a la camisa. Se lo arrancó y lo puso en la ofrenda y dijo, cuando yo tenga dinero voy a venir a sacar este botón. Y ese mismo día alguien le regaló $20 y entonces fue a la ofrenda y dijo, vengo a sacar ese botón. Y entonces sacó el botón, cambió el botón por los $20. Pero fíjese, hermano, que son los momentos de creerle al Señor, de creerle a Dios. Son los momentos de que sí, Señor, yo quiero actuar en fe. Nosotros perdemos tanto cuando nosotros no actuamos en fe. Cuando nosotros no nos atrevemos a creerle a Dios. La pregunta es, ¿y qué va a pasar? Lo que va a pasar es algo bueno, mi hermano. Si tú le crees a Dios, algo bueno va a pasar. Engrandece tu fe. Yo quiero crecer en muchas áreas, mi hermano, en muchas áreas. Pero una de las áreas que quiero crecer es en fe, creerle al Señor. Porque yo quiero ver su mano. Y es más, su mano de Él ya se extendió hacia mi vida. No la he mirado porque no me he extendido en fe hacia el Señor. Pero cuando Dios promete algo, cuando Dios dice, mira, esto es lo que tengo para ti. Por ejemplo, la Biblia dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y alguien preguntó, ¿y cómo le hago para bajar las bendiciones de esos lugares celestiales aquí donde yo las necesito? Aquí. Y es por fe. Y la fe siempre tiene una acción. La fe sin obras es fe muerta. Nadie tiene fe de Dios sin obras. Nadie, absolutamente nadie. Pero cuando yo me atrevo a creerle a Dios, me encamino en lo que Dios tiene para mí. Repito, tal vez en ese momento sea difícil. Tal vez, hermano, a ojos humanos parece imposible, pero cuando le creo a Dios, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de ver milagros en nuestras vidas cada día. Como cuando los hombres de Dios los manda a predicar a un lugar y solo llevan para la gasolina para ir, pero no tienen para regresar. Algo va a pasar. Algo tiene que pasar. Y si me toca dormir allá, ni modo. Y si me toca venirme de aventón, ni modo. Pero voy a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando miran la mano de Dios sobre sus vidas. Pero yo debo de creer en las promesas de Dios. Una promesa de Dios es que nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Diga que conmigo, no me voy a ahogar. Debes estar seguro que tú no te vas a ahogar. Debes estar seguro que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Debes de creerle a Dios, Señor, tu palabra dice, y yo lo creo, Señor. Yo creo que no me voy a ahogar, que voy a salir adelante en tu nombre, Señor. Pero quiero actuar en fe en todo lo que Dios me ponga enfrente. Ahora, dice ahí, dice que le dijo, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. El versículo 10 dice,
Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, mire lo que dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección. Dice que no habían hecho ni bueno ni malo. Por eso repito, no estamos aquí por inteligentes. Nadie está en el evangelio por inteligente. Desafortunadamente muchos inteligentes están allá afuera. Están perdidos allá, hermano. Y lo que ellos piensan que es inteligencia, los está sacando adelante hoy en este momento, pero los está hundiendo el día de mañana. Pero nosotros, puede ser que a ojos humanos estamos perdiendo en este momento, pero estamos asegurando el día de mañana. Por eso el Señor Jesús dijo que ganará el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma. Por eso, Señor, y quiero creerte a ti, el día de mañana lo tengo seguro en ti. Creerle a Dios, caminar con Dios. Dice que para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Ni bueno ni malo habían hecho. Dice no por las obras, sino por aquel que llama. Por eso yo debo de sentirme bendecido, hermano, que Dios me llamó. ¿A cuándo nos llamó Dios? ¿Y será que me llamó solamente para entretenerme un rato? ¿Será que me llamó para hacerme perder el tiempo? ¿Será que me llamó para que, para que no me perdiera, pero para que tampoco hiciera nada en el evangelio? ¿O será que me llamó para cosas grandes en Dios? Para cosas grandes en Dios. Dios tiene un propósito con tu vida. Tú y yo debemos de abrir nuestra mente, nuestro espíritu a cosas mayores en Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿No cree que los planes de Dios son grandes? Grandes. Un día me llamó la atención, escuché una predicación de Alberto Delgado, un pastor de Miami, creo, de Florida. Decía él, estaba predicando acerca de que Dios bendice, Dios prospera, Dios levanta. Y el ejemplo que puso él, dijo, tú estás negando que Dios te bendiga y te saque adelante. Y dices, no, es que yo no necesito eso. Y Dios te quiere bendecir para que tú puedas prosperar. Y dijo él, como están en Miami, en la playa, dijo, para que te compres tu yate, tu barco. No, yo no necesito eso, Señor. Yo no necesito un yate, Señor. Pero Dios dice, no, yo quiero que te lo compres. Porque vas a ir al lugar de los yates, donde llegan los millonarios, y tú les vas a compartir el evangelio a ellos. Es la manera que vas a llegar con el evangelio a ellos. Y cuando ellos se conviertan, los voy a usar a ellos también para financiar el evangelio y predicar el evangelio en la tierra. Y tú estás aquí que no, Señor, yo no quiero un yate, yo no quiero prosperidad, yo no creo eso. Y estás estorbando el propósito de Dios. Y es que el propósito de Dios no es pequeño, mi hermano. ¿Usted cree que el propósito de Dios son estas 4 paredes? ¿Usted cree que el propósito de Dios es esta metrópolis en que vivimos, hermano? Que en 10 minutos entramos y salimos. En carro, por supuesto. Cuando alguien me pregunta, ¿dónde vives? A ver si pasa un día por ahí. Le dije, ponte listo. Porque en 10 minutos lo entras y lo sales. Si no te pones listo, ya cuando quieras reaccionar, ya lo dejaste atrás. ¿Será esta gran metrópolis el propósito de Dios? ¿O es todo el mundo? Todo el mundo, mi hermano. Y entonces Dios tiene grandes propósitos con su pueblo, pero su pueblo tiene que creerle. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos bloqueamos. O sea, si yo te digo ahorita, mi hermano, vamos a creerle a Dios, hablando de dinero, por $1,000, tú vas a decir, claro, pastor, que claro que sí se puede. Pero si digo una cantidad de millones de dólares, no, pastor, usted se equivocó. Ponemos un bloque sobre nuestras vidas, un bloque en nuestra mente. No, ese bloque que nos pusieron desde antes que llegáramos al mundo, ahí está metido. Y ese bloque nos impide que nos abramos y podamos perseverar más en el evangelio, de manera que podamos ser de bendición. Por eso, abre tu mente, abre tu corazón, créele a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Y entonces dice ahí, dice que es por elección, no es por obras,
es por aquel que llama, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Diga conmigo, servirá al menor. Y es que en Dios entre más tienes, más hay que servir. Esa palabra, el mayor servirá al menor, también se puede traducir, el que tiene más le servirá al que tiene menos. También se puede traducir de esa manera. Y entonces Dios quiere bendecirnos, que caminemos en sus promesas, y en la promesa de Dios debemos de aprender a servir. Otra vez diga conmigo, a servir. A servir. Nosotros debemos de tener corazón de siervo. Debemos de tener, yo debo de tener corazón de siervo, corazón de servidor. Les decía el día miércoles que hay que honrar a los siervos de Dios, hay que tratarlos bien, hay que respetarlos, hay que bendecirlos abundantemente. Y el pueblo de Dios debe tener en alta estima a los hombres de Dios, porque representan lo que Dios está haciendo en la tierra, y es la manera que nosotros honramos a Dios. Pero los siervos de Dios, ellos deben de saber, y debemos de saber, que somos iguales, que no somos más que nadie, y que realmente lo que somos servidores. Diga conmigo, servidores. Servidores. Nosotros somos servidores. O sea, de allá para acá, del pueblo hacia los siervos de Dios, deben de tenerlos en alta estima y honrarlos. Pero de aquí para allá, los siervos de Dios debemos de tener corazón de servidores. Somos igual que todos. Dios nos salvó por gracia a todos, nos ha bendecido a todos, y entonces el mayor servirá al menor. ¿Quién es el grande en el reino de Dios? ¿El que le sirven o el que sirve? El que sirve. El que sirve, ese es mayor en el reino de Dios. Cuando yo llegue ahí, mi hermano, porque yo tengo metas en el evangelio. Cuando yo llegue ahí, cuando yo llegue a que realmente el mayor es el que sirve, y ahí quiero llegar, va a ser mi orgullo servir, mi hermano. Va a ser mi orgullo ser el que sirve más que todos, y el que sirve a todos. Esa va a ser mi grandeza, ese va a ser mi orgullo. Es lo que quiero, ahí es donde quiero llegar. La Biblia dice Pablo, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y si soy boxeador, amén. Pero no estaba hablando de eso, pues. No estaba hablando de eso. Estaba hablando que más bienaventurado es compartir, es bendecir, es ayudar. Y entonces cuando yo llegue ahí, mire, yo tengo metas. Yo tengo metas en el evangelio. Yo no quiero quedarme como estoy. Yo quiero llegar ahí. Qué bienaventuranza es dar. Qué bienaventuranza es bendecir. Qué grandeza tan enorme es poder compartir con los demás. Pero mientras esté, que más vale de allá para acá que de aquí para allá. Y entonces digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, yo quiero entender. El mayor servirá al menor. El mayor, le dijeron a Isaac, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Dice el versículo 13, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Pero recuerde lo que dice: no por haber hecho ni bueno ni malo. ¿Sabes que tú y yo tenemos oportunidad? Diga conmigo, oportunidad. Tú y yo tenemos oportunidad de servir a Dios. Te voy a dar un consejo: no desaproveches la oportunidad de servirle a Dios. Tenemos la oportunidad. Los del mundo no pueden servir a Dios. Ellos no pueden servirle. Tú y yo podemos servirle a Dios. Tú y yo podemos ponernos en la brecha. Señor, aquí está mi vida, Señor. Cuando los apóstoles dice que los tomaron, los echaron en la cárcel y les estaban preguntando en qué nombre hicieron esta sanidad de este hombre cojo. Y entonces dice que deliberaron entre sí, les dijeron: mira, tengan cuidado, no vaya a ser que sea Dios obrando ahí. Pero los llamaron, los azotaron y los soltaron. Y dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el evangelio. Habían entendido. Y ahí entra la fuerza del ejemplo. Diga conmigo, el ejemplo. Ellos conocieron al Señor Jesús. Ellos conocieron que el Señor Jesús, Él había sufrido, Él se había entregado en la cruz del Calvario. Y entonces cuando a ellos les tocó padecer, ellos se sintieron grandes, hermano.
Cuando los azotaron, ellos se sintieron grandes. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Que eso fue lo que los engrandeció. Eso fue lo que los levantó. Entonces hay cosas en el evangelio que yo quiero alcanzar, porque eso es lo que me va a hacer grande. Eso es lo que me va a hacer poderoso. Eso es lo que va a decir que mi ser se engrandezca. Señor, gracias, Señor, he alcanzado esa plenitud que tú tienes para mí. La plenitud de Cristo. El corazón de Cristo Jesús. ¿Nunca te has preguntado cuando hay una situación y que digas, ¿qué haría el Señor Jesús en esa situación? ¿Qué haría Él? ¿Cómo miraría las cosas? Y cuando tú haces eso, ya empezaste a morir. Cuando tú haces eso, ya empezaste a morir al yo interno. Cuando tú, hermano, dejas que sea Dios formando tu vida. En Isaías 14, hablando de ese ego que la persona puede tener. En Isaías capítulo 14, el versículo 12, dice ahí, dice de ese ser, Isaías 14, versículo 12, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribada por tierra? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero mira lo que dice, porque tú dijiste en tu corazón. Y entonces dice, subiré al cielo. Eso en la versión inglesa llama la atención, ¿sabe por qué? Porque dice, yo subiré al cielo. Ese es el yo-yo, como decía el hermano César Burgos. Ese es el yo-yo. Yo subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios, dice, yo levantaré mi trono. Ese es el yo-yo. Yo subiré al cielo. Yo levantaré mi trono. Yo me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Yo subiré a las alturas de las nubes. Yo me haré semejante al Altísimo. Es el yo-yo. Es el pensamiento mundano. Es el pensamiento que no tiene propósitos de Dios. Diga conmigo, propósitos de Dios. Ponle propósito de Dios a todo lo que haces y a todo lo que tienes y vas a mirar la diferencia en tu vida. Ponle propósito de Dios a todo lo que haces y a todo lo que tienes. Empezando con la salud. ¿Para qué quiero mi salud? Para servirle a Dios. Para servirle al Señor. Porque si le pongo propósito, por ejemplo, no se me olvida aquella ocasión en que yo andaba con las tarjetas de crédito. Pagaba mi bill cada mes, pagaba mi bill completo. Nunca pagaba intereses porque cada mes pagaba bill completo. Pero cuando se trataba de una aportación económica, yo decía, pues solamente que saque las tijeras y le cortes un pedazo de la tarjeta de crédito, porque es lo único que traigo. Pero ya después de más de 2 años de eso, me cansé, me enfadé. ¿Cómo es posible que nunca cargue en efectivo en mi bolsa? Y me atreví a orarle a Dios. Señor, dame para dar, Señor. No para otra cosa, dame para dar. Hermano, la cosa se cambió automáticamente. Como por obra de magia, pero no fue por obra de magia, fue por el poder de Dios. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque entré a un propósito de Dios. Entré a un propósito del Señor. Dios dijo, esto es lo que yo quería que tú hicieras. Eso es lo que te estaba deteniendo. Y Dios me empezó a bendecir. Y antes caminaba bien, no había problema. Echaba gasolina con tarjeta de crédito. Iba al restaurante, yo nunca dejé de ir al restaurante. Iba al restaurante con tarjeta de crédito. Todo lo que yo compraba con tarjeta de crédito. Llegaba el bill el fin de mes y lo pagaba completo. Ni un penny de interés. Estaba listo para otro mes. Pero si me decían, ¿puede ayudarnos con esto? No traigo ahorita. Nunca traía. Pero como le dije, Señor, dame para dar. Para eso, no para otra cosa, para dar. Y me empezó a bendecir. Lo que quiero decirte es que hay propósitos de Dios. Diga conmigo, propósitos de Dios. Ahora repito, la salud, la bendición económica,
tu carro, tu casa, lo que Dios te ponga en tus manos. El tiempo. Señor, dame un negocio para que tenga tiempo, porque trabajando 10 horas al día, 6 días a la semana, no me queda tiempo para nada, Señor, ni para trabajar en tu obra siquiera. Dame un negocio, Señor, para que yo tenga tiempo para ti. Dios te va, si es para eso, Dios te lo va a dar. Dios te va a dar un negocio. Porque entras en un propósito de Dios. Pero si no entras en el propósito de Dios, si lo quieres por otra razón, mire, yo hasta el día de hoy, no hagan caso ustedes de las cámaras. Hasta el día de hoy no tengo documentos legales para salir del país, Pero ¿sabe por qué? Yo sé por qué no los tengo. Una, porque no le echo ganas, pues no le pongo tanto interés yo. Esa es la verdad. Pero ya con Pepe nos habíamos puesto de acuerdo que cuando me dieran papeles nos vamos a ir a Hawái a pasear, hermano. Ya hasta Pepe anduvo buscando los precios en los paquetes de vacaciones y todo. Y Dios dice, ese no es mi propósito. Ahora, ahora Dios está en contra de eso, no. Pero no, nunca he dicho, Señor, dame documentos legales para salir del país, para ir a las aldeas allá, Señor, a predicar, Señor. Para ir a las Amazonas allá, Señor, a la gente que no te conoce, allá quiero ir a predicar. Ya los tuviera, hermano. Pero como nunca he dicho eso, como yo, hermano, perdóname, Señor, pero tú sabes, si yo agarro los documentos legales para salir del país, yo me voy a ir de vacaciones. Voy a ir a la playa, voy a ir a Cancún a pasear allá, o mi esposa tiene ganas de ir a Jerusalén allá, a caminar allá. Vamos a ir allá a perdernos unos días, hermano, a estar con la panza, pero con el estómago para arriba, tirados allá. Estar con el estómago para arriba allá tirados. Por eso. Y por supuesto, porque no le echo ganas, porque no le pongo mucho interés. Yo quisiera tener más interés. Por cosas terrenales. Pero, amén, si caen, pues gloria a Dios, ¿no? Qué bendición, ¿no? Pero, sí, porque es bueno. Pero, propósito de Dios. Diga conmigo, propósito de Dios. Propósito de Dios. Entonces, entremos al propósito del Señor. Dice ahí, dice ese versículo, que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dice el versículo 21, dice, decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Uno se preguntaría, ¿por qué la gente quiere estar bajo la ley? ¿Por qué la gente quiere estar amarrada? ¿Por qué la gente quiere estar, hermano, en un hoyo? Yo me he dado cuenta que cuando uno está en un hoyo, hermano, ¿sabe qué uno quiere? Que los demás estén en un hoyo también. Ahí dicen que los cangrejos, las jaivas, mételas en una cubeta grande y no se salen. No porque no puedan, sino porque cuando una quiere salir, la otra la jala. Y es que me he dado cuenta que cuando uno está en un hoyo, uno quiere que todo el mundo esté en el mismo hoyo. Y Dios dice, sal del hoyo. Para que tengas el deseo que los demás salgan también. Para que tengas el deseo de ayudar y que tus deseos no sean conforme al enemigo, sino conforme a Dios. Decidme lo que deseáis estar bajo la ley. Porque está escrito, no hizo la ley, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la sierva y el otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Entonces, para ser hijo hay que soltar el espíritu de esclavitud. Hay que soltar el espíritu de esclavitud. ¿Sabe, mi hermano, que Dios nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios? Dios nos da el poder. Dice Pablo, dice que Dios, en el tiempo propicio de Dios, Dios envió a Cristo Jesús para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. O sea, nadie puede recibir la adopción de hijos si no es redimido primero. ¿Por qué te redimió Dios a ti? ¿Por qué te redimió del pecado? ¿Por qué te mandó la gracia abundante? ¿Sabes para qué? Para que recibieran la adopción de hijos. Pero para recibir la adopción de hijos tenemos que soltar el espíritu de esclavitud.
Revélate al espíritu de esclavitud. Revélate. No lo quiero. No lo quiero en mi vida. Lo rechazo, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Esclavitud en la salud. Esclavitud en la economía. Esclavitud en tanta cosa en la tierra. Yo no quiero ese espíritu de esclavitud. Hablando de los documentos legales, yo no soy de esclavo, hermano. Yo no soy de esclavo. Voy donde me da la gana y no tengo miedo. Este mes de mayo creo que no voy a salir. Creo que no voy a salir, hay muchas cosas que hacer. Tenemos la confraternidad. Pero en diciembre, estoy hablando de avión, no de carro. En diciembre fui a predicar a Denver. En enero fui a un compromiso en Dallas, Texas. En febrero fui a la enseñanza pastoral a la central. En marzo llevé a mi esposa a Florida a visitar a sus familiares. En abril fui a la enseñanza pastoral. O sea, desde diciembre para acá no ha habido un solo mes que yo no me trepe un avión. No ha habido un solo mes. Tal vez, mayo, tal vez me calme. Tal vez. Yo quiero decirte, hay que abortar el espíritu de esclavitud, hermano. Es que como yo no tengo papeles. Rechazo el espíritu de esclavitud. Lo rechazo. No lo agarro, no lo tomo, lo aborto, lo echo fuera en el nombre de Jesús. No quiero esclavitud en mi economía. No quiero esclavitud en mi salud. No quiero ninguna esclavitud. Para ser hijo. ¿Cuántos queremos ser hijos? Yo quiero ser hijo. Y quiero caminar como hijo. Dice, oídme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís lo que está escrito? No oís que había dos y uno engendraba hijos para esclavitud y otra hijos para libertad. Somos hijos de la libre. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? La palabra correcta, nacer de nuevo, en Juan 3, donde Jesús habla con Nicodemo, no es nacer de nuevo, es nacer de arriba. El que no nazca de arriba no puede ver el reino de Dios. Y Pablo dice que la Jerusalén de arriba, la que es libre, esa es nuestra madre. Con razón dice, el que no nazca de arriba, el que no nazca de la nueva Jerusalén. Pero seamos libres. Caminemos libres. Aspira, ¿no? Cuando alguien camine libre, no te enojes porque aquel está libre. No te enojes, sino, Señor, yo quiero abortar. ¿Nunca has dicho, qué me pasa, Señor? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enojo porque aquel prospera? ¿Por qué me enojo porque aquel compró carro nuevo? ¿Por qué me enojo porque aquel compró casa? ¿Por qué me arde por dentro? Esta basura no la quiero yo. En lugar de gozarme, alegrarme, gracias, Señor, ser una persona libre, yo aborto la esclavitud, aborto la enfermedad, aborto todo aquello que me quiere tener hundido. Y entonces dice ahí, ese capítulo 4, versículo 21, dice, no hice la ley. Versículo 22, escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre, pero el hijo de la sierva nació según la carne. Y el hijo de la libre, ¿cuántos somos hijos de la libre? El hijo de la libre por medio de la promesa. Entonces, para ser hijo hay que soltar el espíritu de esclavitud. Tienes que rechazarlo. No lo acepto, no lo recibo, lo expulso de mi vida. Versículo 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Yo nací de nuevo. Diga conmigo, yo nací de nuevo. Yo soy ciudadano del cielo. Yo soy ciudadano del cielo. Yo nací de arriba. Por eso dice Pedro que en la tierra somos extranjeros y peregrinos. Estamos de pasada. No somos de este mundo. ¿Tú eres humano? Claro que eres humano. Pero no eres solamente humano. Por eso realmente nunca digas, es que solo soy humano. No, no es cierto. A menos que no tengas el Espíritu Santo dentro de ti. A menos que no tengas el Espíritu de Dios dentro de tu vida. Pero ese que te habla dentro de ti es el Espíritu Santo.
nacimos de arriba. Dice que la Jerusalén de arriba es libre. Esa no está esclavizada. Y esta es nuestra madre. El versículo 28 dice: y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero somos hijos de promesa. ¿Y cómo le arranco promesas a Dios? Por la fe. Mire, cuando Dios te da una promesa, ya están hechas las cosas. En Dios ya están hechas. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: la fe es pues la certeza, la convicción de lo que se espera, o la convicción de lo que no se ve. Pero hay una versión que es la Biblia amplificada clásica en inglés. Dice que la fe es el título de propiedad de lo que esperas. Diga conmigo: título de propiedad. El tallo de tu carro, pues, cuando ya lo tienes en tus manos, cuando ya es tuyo, el título de propiedad. La fe es pues el título de propiedad de lo que esperas. Entonces yo quiero creerle a Dios. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero caminar creyéndole al Señor. Y hermano, en esa promesa, recibir y Señor, gracias porque en la promesa ya están hechas las cosas. Hay persecución, claro. Versículo 29 dice que así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora tenemos dos opciones: ser el que persigue al bendecido o ser el que está bendecido. Yo prefiero estar bendecido. Amén. Sí. Dijo el apóstol un día, dijo, yo prefiero dar envidia que dar lástima. ¿Sí, verdad? Sí, yo prefiero dar envidia que dar lástima, mi hermano. Pero tiene que ser bajo la promesa de Dios. Y cuando me uno al propósito de Dios, ¿para qué quieres, hijo? ¿Para qué quieres fuerzas? ¿Para qué quieres salud? ¿Para qué quieres dinero? ¿Para qué quieres tiempo? Para ser como el de Isaías 14, donde dice: yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo me sentaré en el monte de la asamblea, yo subiré en las alturas de las nubes, yo me haré semejante al Altísimo. A ese le dijeron: sin embargo, tú has sido derribado al Seol, a lo más profundo del abismo. Pero cuando me uno al propósito de Dios, por eso cuando Dios te levanta, estás arriba y tú sabes que todo se lo debes a Dios y todo es para Dios. Habitamos en el reino de Dios. Es que, hermano, es una bendición habitar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hay tristeza. Ahora, Señor, cuando llegue al cielo todo llanto será quitado. Pero el día de hoy hemos entrado al reino de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, o Juan el Bautista empezó diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino donde Él habita se ha acercado. Ahora puedes entrar. Y el Señor Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan. Diga conmigo: lo conquistan. ¿Cómo se conquista? Por la fe. Pero la fe activa. La fe que te hace valiente, hermano. La fe que te hace tomar desafíos en Dios. La fe que te hace caminar con Dios. Señor, voy contigo, Señor, y nada me puede detener porque voy contigo. Entramos al reino de nuestro Dios. Ahora en Gálatas 5, el versículo, Gálatas 4, versículo 30. ¿Qué dice la Escritura? Dice: echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Miren lo que le dice: echa fuera a la sierva y a su hijo. Entonces, para heredar, diga conmigo, para heredar hay que permanecer. Y si yo me quedo como esclavo, no voy a permanecer, mi hermano. ¿Cuánto puedo aguantar como esclavo? ¿1 año? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años?
hasta que me cansé y boté lo que me estaba atando al reino de Dios. Pero si soy hijo, que es diferente, el que permanece es el hijo. El hijo pasan años y años y años y años, y el hijo feliz, y cada día mejor, y cada día más bendecido, y cada día más libre. ¿Por qué? Porque es hijo. Pero dice ahí, dice ese versículo, dice: echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva, o sea el esclavo, no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Capítulo 5, versículo 1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no te sometas otra vez al yugo de esclavitud. No te sometas, sé libre. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. Él dijo: todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Esa envidia que corroe el corazón me quiere esclavizar. Y si me dejo esclavizar, me va a amargar la vida. Y voy a ser un hombre amargado, que vengo a la iglesia, que predico la palabra, que digo que busco a Dios, pero amargado. ¿Por qué? Porque no solté la esclavitud. Pero si camino en la libertad de Dios, si camino firme, dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no te sometas otra vez al yugo de esclavitud. Repito, la envidia, la amargura, los resentimientos, los malos deseos. Cuando pintamos aquí, que pintamos y compramos sillas, hicimos lo que hicimos, el Señor me habló y me dijo: la ofrenda me agrada. Pero me dijo: hay quienes no se van a gozar. Y me puso el ejemplo de la mujer. Bueno, ahí fue donde me habló. La mujer que trajo el frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó a los pies del Señor Jesús. Y no faltó quien dijera: ¿y este desperdicio? ¿Y para qué? Y hay más necesidades allá con los pobres y con todo. Pero ¿cuánto nos gozamos? De verdad, porque yo quiero que usted sea libre. Porque si usted no es libre, usted no se goza. Sí. ¿Qué tiene? Esclavitud. Tiene coraje. El de allá, pues, de la luna, pues. No sé por qué dije esto, yo no pensaba decir esto, pero pues ya que me atravesé aquí. Porque te estoy hablando de libertad. Porque cuando tengo envidia, tengo envidia. Porque aquel se compró casa, porque aquel se compró carro, porque aquel le fue bien, por lo que sea. ¿Y lo mío? ¿Y lo que Dios me ha dado a mí? Y no solamente lo que me ha dado, lo que me quiere dar. Y tal vez yo no me he prestado para recibir. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero la atadura es la que nos impide caminar. Mira, a mí se me acabó el tiempo. Pues, iba a compartir mucho más, pero yo sé que Dios nos habló. La atadura nos impide caminar. ¿Qué quiere Dios que mires? Empezamos con el escogimiento, con la promesa. Creo en el escogimiento, creo en Cristo Jesús. Creo que Él fue el elegido para que nosotros obtuviéramos salvación y para que nosotros camináramos en bendición y para que nosotros pudiéramos prosperar en la vida, en Dios, en el Evangelio y caminar libres. Y yo recibo de Cristo Jesús. Y la promesa es para que yo la alcance, para que camine en Dios. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Pero acepta tu libertad. No lo hagas por otra cosa, hazlo por libertad. Hazlo por ser libre. Señor, yo quiero caminar en libertad y no libertad para pecar. Yo quiero libertad para someterme a Dios. Libertad para someterme a Dios. Libertad para gozarme con lo de Dios. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria. Y te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Tú nos has hecho libres, Señor. Tú nos has bendecido, tú nos has guiado, Señor.
Y en tu presencia hay plenitud de gozo, abundancia de vida. Y ahí queremos estar, ahí queremos habitar, Señor. Queremos caminar en la libertad de tu presencia, en la libertad de tu palabra, en la libertad, Señor. Padre, te bendigo y te doy toda la gloria. Señor, te bendigo y te doy la alabanza. Algo está cayendo aquí. Señor, aquí estoy. ¿Quiere decirle, Señor, aquí estoy? Es tan fuerte sobre mí. Señor, yo recibo. ¿Quiere decirle, yo recibo? Un espíritu de fe, hermano. Un espíritu de fe. Un espíritu de fe. Señor, te doy la gloria. Te doy la gloria. Y su gloria tocaré. Una vez más, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mi mano levantaré para adorarte, para bendecir. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Decláralo. Está cayendo, Señor. Está cayendo. Yo recibo en el nombre de Jesús. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Dilo, está cayendo mi vida. Y yo recibo. Está cayendo. Sí, mi Señor, sí, mi Dios. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Yo recibo, Señor, de tu gloria, de ese espíritu de fe, de ese espíritu de adopción por el cual me redimiste, para que recibiera yo, juntamente con tu pueblo escogido, espíritu de adopción, ese espíritu que clama, Abba Padre, ese espíritu de libertad, ese espíritu de gozo, ese espíritu de paz, ese espíritu de bendición. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, te damos la gloria. Oh, mira, cama, sira, baba. Dilo, está cayendo. Está cayendo. Señor, derrama. Señor, enciende el espíritu. Esa lámpara, Señor, que hay en cada uno de nosotros, dentro de nosotros, sea encendida en el nombre de Jesús. Sea encendida en el nombre de Jesús. Caminando con fe, caminando con poder, caminando, Señor, honrándote a ti. Oh, sí, Señor, una y nueva vez está cayendo. Está cayendo. Sí, mi Señor, sí, mi Dios. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Sanando heridas.
está aquí. Su gloria está aquí. Sí, Señor. Su gloria está aquí. Mi Señor. Su gloria está aquí. Sí, Jesús. Su gloria está